Me llamo Rubén Alvear, nací en el 76 y me siento de 17 y el resto de años es como experiencia. Él le pintaba la mano y la cara de azul. La música para mí es la única forma de ser feliz que encontré en mi vida para ser feliz. Y me echaré a volar en el cielo infinito. Oh, oh, oh. Un día llegó, como te había contado, mi abuelo borracho y yo vivía donde mi abuelita. Llegó mi abuelito borrachito casi siempre y me dijo: mira, esto es la mayor y esto suena así. Tum, chin, chin, tum, chin, chin, tum, chin, chin, tum. Yo tenía 7 años y yo dije: no quiero dejarle esta guitarra nunca más. Una musicalidad tocada solo para mí. Ahora eso saben. Oh. Empezó mi historia en Alemania a los 17, justamente, con una idea loca de un amigo de ir a tocar a la calle, a vender discos, música folclórica. Y ellos estaban por dinero y yo por mis canciones. Tenía un sueño de ser una estrella del pop, del rock, de lo que sea. Mientras mis indiecitos tocaban la flauta, yo estaba soñando en escenarios grandes, en poder cantar. Y la vida te juega siempre un laberinto donde no siempre tienes lo que quieres. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. Yo no pensé llegar a Europa, yo no pensé trabajar en un barco y ahora estoy aquí. Puedo decir que es una experiencia muy confortable la que estoy viviendo ahora. O sea, es increíble. Hago lo que me gusta, me pagan por eso. He luchado para eso. Es como una recompensa. Todos los años que estuve en la calle, estuve soñando estar aquí hoy. Como te había comentado en algún momento, parece ser que Dios, esa energía suprema, dice: mira, tú querías un piano, pues te lo doy. Pero en un barco, no va a ser en tu casa, va a ser en un barco. Que quieres público, ok, la más joven tiene 70 años. Que quieres luces, te las pongo. Pero no vas a tener las fans ahí de 20 que van a decir: Rubén, no. Vas a tener gente mayor, de la tercera edad, alemana, y les vas a hacer tu música. Y yo solo digo gracias. El mundo es mejor si el sueño es realidad. La mujer para mí seguirá siendo esa luz, esa guía, porque es posiblemente porque le amo mucho a mi mamá y de ahí empieza todo ese amor y no sé por qué siempre va ligado al sufrimiento. O sea que gracias por la pregunta. Yo debería hacer música alegre también, del amor, ¿no? De alegría, pero no, siempre fue como sufrimiento. Y le transformé en este sufrimiento de no tenerlo. Y también hice música pesada, o sea, no. Pero no, lo mío realmente es más melódico. Y en algo nos parecemos contigo, que escuchas Mozart, el Requiem de Mozart. Eso nos ha unido mucho, Giro, gracias. Realmente encontré una alma gemela que me vuelve loco. O sea, hay melodías, tú sabes, eso me llena. Son melodías, es tragedia, eso es lo que a mí me llena más que un reggaetón o algo alegre. Soy una persona rara tal vez, pero eso me llena más. Hacia lo oculto, hacia la eternidad. Abrázame así. Yo salí en un momento de crisis del Ecuador, donde los bancos se cerraron
y hubieron muchos inmigrantes que salieron para Europa de mi país porque justamente los banqueros en esa época, en el 91, hubo una crisis terrible, cerraron los bancos, se robaron el dinero de la gente. Yo por suerte no tenía nada en el banco, así que no se robaron nada. Y de lo que sí estoy orgulloso es que yo me pagué mi pasaje. Eso fue una lección de mi padre desde niño, que no hay nada mejor que cuando tú te compras tu juguete o lo que tú quieras. Y así fue. Esa es la enseñanza de mi padre. Gracias, padre mío, de verdad. Hacia lo oculto, hacia la eternidad. Hacia lo oculto, abrázame así. Viajar significa para mí la posibilidad de sentir, de vivir, y cada instante puede ser absolutamente incierto. Cada instante puede ser, en cada momento puede cambiar todo. El viaje para mí es la vida misma. Mi padre me dijo, es fácil salir del país y ser reconocido. Lo difícil es quedarte en el país y que te reconozcan. Lo difícil se torna un regalo. O sea, no importa cuán difícil sea alguna prueba que te dé el destino, yo creo que lo difícil, o los momentos difíciles son regalos, que en ese instante no lo ves, pero en cada instante hay una magia. O sea, siempre sucede un milagro. Sin miedo a ser lo que eres. Entonces, me encantó eso, me encantó. Gracias por prender la llama de lo que siempre es. O sea, es la luz que llevamos dentro, y yo creo que cada ser humano necesita tener eso, sin miedo a ser lo que se es. Los sueños es la gasolina, es la vitamina, es la fuerza que nos da para seguir. Entonces, si no te sientes bien en un sitio, sal. O sea, que no te encarceles en situaciones, sea familia, sea trabajo, sea cualquier cosa. Acción, reacción. Empieza a buscar tus sueños, y cada pasito que des, aunque sea el mínimo, te lleva a la meta. Y el sueño a veces no es el que te lo pusiste en la cabeza. Es posible que estés viviendo ya el sueño. Yo en la vida pensé ver este paisaje, por ejemplo. Era invierno, ya pasé la frontera. Estoy tan lejos de mi Ecuador. Allí tirado en una calle sin monedas. No era más que la vida de legal. Yo te miré y pude ver el problema. No me querías ayudar. Yo te miré y pude ver el problema. No me querías ayudar. Así viví mis sueños desde ya del pop. Mis escenarios fueron plazas, sitios y algún rincón. En mi país no existe solución. No me quería salir de aquí. Ven, hermano, ven, me siento solo. Ven que el mundo está para los que pueden. Ven, tu sufrimiento es también mío. Yo hoy solo puedo cantar mi canción. No era más que la vida de ilegal. Es un camino
nada más que la vida ilegal. Es mi destino y eso está muy mal. En mi país no existe solución. Donde pones el dedo hay corrupción. Discúlpame, yo no me saco el sombrero ante este mundo fatal. Pa pa para pa pa para pa pa para que da da para pa pa para que da 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 pa pa para ra ra ra. Ilegal, 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 ilegal. Abramos las puertas de un mismo camino. La tierra es de todos, es nuestro destino. Ilegal, 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 ilegal. Comprenderé, comprenderás, comprenderemos cuando todo termine. ¿Quién en este mundo es ilegal? Ilegal, 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 ilegal. En mí sigue viviendo ese niño de 17 años, de 16 años que siempre quiso salir a buscar su sueño. Yo creo que todos somos niños, no importa la edad. A ese niño de 16, a ese niño de 80, le digo, no hay nada más bonito que caminar con el corazón. Salud.